A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos, estamos con Félix Jiménez y además con el doctor Francisco García y la doctora Rosario Gerhardt. El primero es ingeniero especializado en materiales y la segunda es física de materiales. De modo que queremos hacer algunas preguntas sobre política en ciencia y tecnología, la economía y la ciencia y la tecnología a Félix Jiménez. El expresidente Humala prometió una política de ciencia y tecnología, hasta incluso prometió Ministerio de Ciencia y Tecnología, carrera del investigador. Tú estuviste con él en esa época y no ocurrió nada de eso, todo lo contrario, no hubo ni carrera ni ministerio. Y pues nosotros sabemos que la ciencia y tecnología, intuimos como científicos, también como tú dices, hay por experiencia histórica, ha tenido grandes, buenos impactos en el decrecimiento de los países. ¿Por qué en nuestro país la ciencia y tecnología sigue siendo, como le llama, la pequeñita de la política, al punto que seguimos con el 0.11% del PBI en inversión científica y tecnológica, cuando los países grandes están en 2, 3, 4, 5%? Primero yo diría que el gobierno pasado en ese terreno fue una pérdida de una oportunidad que se abría en el país, ¿no?, para cambiar el estilo de crecimiento y hacer cosas nuevas, ¿no?, entre ellas, ¿no?, invertir más, ¿no?, en ciencia y tecnología. Efectivamente preparamos un proyecto para crear un ministerio en el que participaron varias personas importantes en el tema, pero el gobierno dio marcha atrás, porque si optó por el mismo estilo de crecimiento primario exportador. Un estilo de crecimiento primario exportador no requiere pues de mucha inversión en investigación, desarrollo, innovación, ¿no? Entonces por eso seguimos gastando menos del 0.12% del PBI, ¿no?, en este tema, ¿no? Habíamos pensado en que eso podría subir por lo menos a 1,5%, pero no se hizo. Yo creo que ese es este tema, no sé si estarás de acuerdo tú conmigo, está vinculado al estilo de desarrollo que tú optes para tu país. Si tú optas por un estilo de desarrollo que tenga, por ejemplo, una base mínima industrial y agroindustrial, tú vas a necesitar invertir, ¿no?, en tecnología. Vas a necesitar invertir en ciencia, sobre todo en ciencia aplicada, ¿no es cierto? Pero si tú sigues apostando por sacar piedras y exportar piedras, como se dice, ¿no?, coloquialmente, entonces ¿para qué vas a necesitar invertir en ciencia, en tecnología? No necesitas, ¿no es cierto? O sea, aprovechas el boom de los minerales, ¿no?, haces ganancias o rentas naturales y cuando se cae, bueno, pues se cae la economía, aumenta el desempleo, el subempleo y seguimos en las mismas, ¿no? Eso pero si es... entras a desarrollar industria, sí, porque la propia industria genera condiciones, ¿no?, que demandan este tipo de acciones en la ciencia y en la tecnología. Y sobre todo si tú vinculas industria con agricultura, desarrollas agroindustria, ¿no? Aquí los ingenieros podrán, ¿no?, argumentar mejor, ¿no? Para desarrollar agroindustria necesitas pues ciencia aplicada también, ¿no? Entonces, yo creo que eso, repito, tiene que ver con el estilo de crecimiento y desarrollo. Mientras no se cambie el estilo de crecimiento y desarrollo, vamos a seguir invirtiendo la miseria que invertimos en ciencia y tecnología. Francisco, tú que eres de la Universidad Politécnica de Madrid, me decías hace un momento que esto viene de la época de Unamuno. Cuéntame, ¿de qué se trata? Sí, lo de que inventen otros es una frase muy común allí. Entonces, pues claro, allí nos encontramos con el problema que, bueno, que la investigación es la niña pequeña, la niña olvidada del gobierno, y es así, no se preocupa por otras cosas antes que por desarrollar la investigación. Sí es cierto que después de la crisis sí que ha empezado un poquito, muy levemente, a invertir más en investigación, pero es claramente insuficiente como para desarrollar proyectos importantes. Bueno, pero el José, que también es
ideológico e histórico este asunto. En Estados Unidos, Rosario, tú que estás allí, también hay una baja en la inversión en ciencia y tecnología, me parece. Sí, bueno, es que la economía mundial ha sido afectada en todas partes del mundo, ¿no? Y ahora que acabamos de cambiar de administradores del país, veremos, porque no sabemos exactamente cómo va a ser, pero hay una inclinación a probablemente bajar la inversión para estudios En cambio, en China, Félix, aparentemente va en sentido contrario, están inventando cosas nuevas. El primer satélite cuántico acaba de ser lanzado por China. ¿Tienen ellos un modelo especial, diferente? Claro. Cuando me mencionan China, siempre me acuerdo de Arrighi, que es ese famoso libro Smith en Pekín, ¿no? Con contradicciones, con problemas. Yo creo que esa economía está desarrollando mercados internos y está desarrollando una industria, ¿no?, que va a sostener a esa economía internamente, protegiéndola de alguna manera de las fluctuaciones de la economía internacional. Están en ese proceso, ¿no? Están, para decirlo en términos bien esquemáticos, se preocupan de seguir dinamizando sus mercados internos, creando otros nuevos, ¿no? Se preocupan de una base industrial interna fundamental, ¿no? Su vinculación con el agro. Han cambiado, antes hacían énfasis más en las exportaciones de manufacturas, como sabes, y ahora están haciendo énfasis en el consumo, ¿no?, interno. Entonces, y se han convertido con un estilo de desarrollo de ese tipo, tú requieres pues invertir en ciencia aplicada, ¿no?, en investigación, fortalecer tus universidades en investigación. En nuestro país, el rentismo, lo que yo llamo el extractivismo, no solamente tiene que ver, digamos, con la extracción de recursos minerales y que se exportan sin mayor procesamiento, tiene que ver también con el comportamiento de nuestras propias universidades, sobre todo privadas. Las universidades privadas hacen muy poco para invertir en investigación y desarrollo, ¿no? Se preocupan más de ganar, ¿no es cierto? Están haciendo a veces de manera ilegal. A veces, ¿no? A veces. Y no hay regulación. O sea, no hay competitividad, sino hay coimicidad, digamos. Sí, no. Bueno, pero digamos que algo de esfuerzos, alguna intuición hay, porque tenemos nosotros el Innovate Perú, por ejemplo, que ha hecho esfuerzos en invertir con el presupuesto que le permite el modelo, el gobierno, a invertir en temas interesantes como Francisco García, doctor en ingeniería de madera, vamos a conversar con él luego. Algo ha hecho, sin embargo, la cantidad es muy pequeña, ¿no? 0.11% del PBI. Ahora bien, me hablabas tú de China, y allí yo he leído un documento que los agricultores, los campesinos, adoran a los científicos, porque aparentemente en algún momento ellos fueron enviados por el gobierno, los lanzaron al campo y los apoyaron para que los agricultores incrementen su productividad, se dupliquen, tripliquen. En nuestro país no hay esa política. Los campesinos, tú eres de Chiquián, yo de Salpo, ahí los vemos totalmente abandonados a su suerte. Y por yo diría siglos, ¿no? Sí. Por siglos. O sea, yo no creo, por ejemplo, las comunidades de Ocros o de Akia, ¿no?, de ahora hayan cambiado de manera sustancial respecto a la situación que tenían hace 100 años. No, siguen igual. O sea, 600 años. Yo diría 100 años. Yo diría que peor. Porque sabes que hay un río que pasa por Akia, una comunidad de Akia, que ahora ese río está contaminado con las minas de antamina, ¿no?, con los relaves de la mina de antamina, ¿no? O sea, además que no le dan tecnología, le pone la contaminación. Exacto. No hay truchas. Yo decía 600 años porque cuando vamos a nuestra caminata por la ciencia, vemos que los agricultores siguen como hace 600 años con su yunta, exacto, su arado, sus yanques, ¿no? Y están allí con grandes esfuerzos, y luego lo que producen, papas, etcétera, no le da pues para nada. Hemos conversado con ellos y nos dicen que finalmente abandonan esa actividad y sus chacras las convierten en pozas de lixiviación para sacar un poquito de oro. O sea que los responsables de esta famosa minería informal e ilegal, digamos,
son pues los gobiernos que no han sabido darles a ellos conocimiento para ser, digamos, competitivos, ¿no? Claro, hay la práctica del rentismo, ¿no? La ganancia fácil. Ese es el problema, ¿no es cierto? Que acompaña a este modelo extractivista, ¿no? Y que ha hecho que en nuestro país pierda importancia la manufactura. Si hubiéramos desarrollado manufactura, lo poco que teníamos, fíjate, antes, en los 70s, 80s, cuando se hablaba de una industria manufacturera muy dependiente de importaciones, el total de importaciones respecto a la producción manufacturera representaba en un momento, en un año en que llegó a un máximo, 80-82% de la producción manufacturera. Ahora, cuando tú divides las importaciones de ahora, ¿no? Importaciones de bienes, ¿no? Entre la producción manufacturera, sale 156%. O sea, importamos más de lo que producimos en manufacturas, ¿no? Y si tú le agregas al denominador la agricultura, la producción agrícola, ¿no? O sea, la producción agrícola y pecuaria, ¿no? Ese porcentaje baja a 112. O sea, estamos importando mucho más de lo que solemos producir en manufacturas y agricultura. Santiago Roca escribió un libro que habla pues de la balanza del comercio respecto al conocimiento, y estamos pues... Claro, por eso es que, o sea, sí, en conocimiento creo que Santiago, todo importamos. Así es. Creo que Santiago hizo un estudio donde mostraba que una fracción muy pequeña de lo que exportamos tiene conocimiento y tecnología moderna, ¿no? Ahora, entonces ya, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos, etcétera? No, yo creo que hay que crear conciencia para cambiar el estilo de crecimiento en el país, ¿no? O sea, perdimos la oportunidad hace 5 años, pero yo creo que la situación está abierta todavía, porque este modelo que ya tiene 25 años está en crisis. Está en crisis. Si no logramos, o sea, yo diría por milagro, ¿no? Crecer 4%, si es que se recuperan mucho más los precios de las materias primas, o sea, vamos a estar alrededor de 2%, y eso nos va a obligar a pensar más en la necesidad de cambiar la manera como se crece, cómo se acumula capital, ¿no? Cómo se hace desarrollo tecnológico, cómo se hace crecimiento de la productividad, ¿no? Mientras eso no ocurra, vamos a seguir pensando en cosas aisladas. Para mejorar la productividad hay que hacer tales, ¿no? Mejoras en tal actividad industrial o agrícola o de cualquier otra actividad. Pero la productividad, cuando tú cambias el estilo de crecimiento, de desarrollo, la productividad se convierte en un fenómeno macro, en una variable endógena, ¿no? O sea, cuando se va expandiendo la producción manufacturera, la producción agroindustrial, ¿no? Opera la ley de rendimientos crecientes a escala, encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, y la productividad empieza a aumentar. Así es, sí, pues. Bueno, efectivamente tenemos a Francisco García de España, Rosario Gerhardt de Estados Unidos. Vamos a conversar con ellos. Yo quería simplemente contarles una experiencia que tuve en Francia de estudiante, doctorado. Yo estaba estudiando, las autoridades, los administradores venían a mí y me pedían mi pasaporte para enviarme a congresos, estadías. Prácticamente yo me dedicaba a estudiar y la administración parecía que estaba a servicio nuestro, de los jóvenes. Regreso a Perú, un joven investigador está totalmente abandonado, tiene que buscar becas, tiene que buscar... O sea, que es como si que nadie se interesara en su cerebro. Exacto. Eso es lo que... La experiencia personal que tengo yo ahora. Me imagino, todo el mundo tiene esa experiencia personal. Es decir, un joven que quiere utilizar su cerebro en ciencia, parece que estuviera pidiendo favores. En los países desarrollados, hasta conoces Rosario, ¿no es cierto? Conoces Francisco, y yo como experiencia personal, me buscaban porque me decían que no estaban haciéndole un favor a Francia, sino que querían explotarme al máximo. Me parece que aquí, como dice Félix, lo que hay que explotar son las piedras y la mano de obra barata. Bueno, yo diría de que la verdad es que hace 20, 30 años esa era la forma de hacer, de desarrollar a las personas que tienen la capacidad mental. Fatalmente, la economía en todo el mundo ha cambiado, y a pesar de que en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos muchas más facilidades, tampoco no es tan fácil.
O sea, yo como catedrática Ha disminuido, digamos. sí, ha disminuido y es bien competitivo. Uno tiene que, como se dice, todos los años mandar una propuesta y muchas veces... Bueno, pero tengo colegas que tienen 3, 4 millones de dólares en esas propuestas. Bueno, es que si es que uno puede conseguirlas, le va muy bien por varios años, pero si no, uno tiene que ver la manera de cómo mantener su programa de estudiantes. O sea, porque, por ejemplo, el costo de mantener a los estudiantes, porque nosotros les pagamos un sueldo pequeño, claro, pero les pagamos un sueldo para que puedan subsistir mientras están estudiando. Y encima hay que proveerle todos los materiales químicos, acceso a laboratorios, utilizar diferentes equipos, y todo eso cuesta, y luego mandarlos a conferencias. O sea, no es, por ejemplo, ahora mis estudiantes, o sea, yo definitivamente todos los años los mando a todos mis estudiantes por lo menos a una conferencia. Claro. Y en otras ocasiones pues yo voy porque realmente no puedo pagar para todos. Y bueno, pues esa es una manera de darles una facilidad de que aprendan también no solamente lo que se hace en el laboratorio, pero también exponerse a que otras personas le pregunten y que ellos escuchen lo que otras personas están haciendo. Muy bien, Félix, te agradezco por esta entrevista. No, gracias a ti. Y más bien muchas quisiera gracias. preguntarte, tú tuviste una mala experiencia con Ollanta, que está ahora en problemas. Ahora, ¿en qué problema te has metido? ¿En qué nuevo problema estás? No estoy en ningún problema. Estoy escribiendo. Acabo de publicar 2 libros, ¿no? Uno tiene como título Otra ruta de desarrollo para el Perú, ¿no? Y el último que ha salido publicado por el IEP tiene como título 25 años de modernización neocolonial. Es un gran placer meterse en lo académico, ¿no es cierto? Y dejar estos temas de política. Y estoy en un proyecto, estoy trabajando bastante en un nuevo libro que ya tiene el título y tiene ya un borrador más o menos avanzado, repensando la política económica para el Perú del siglo XXI. Esperaremos el libro, Félix. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Gracias. Regresamos. Bríndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el Semillero de Científicos e Ingenieros del Siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperú.org.